Muy buenos días, familia. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Con mucha calor, ¿verdad? Sí, con mucha calor. La palabra de Dios nos dice que demos gracias a Dios en todo y por todo. Y uno con este calorón se podría decir, bueno, ¿y cómo podemos dar gracias por esta calor? Y pues podemos dar gracias a Dios de que no todos los días hace tanta calor. Amén. Pero hoy terminamos el libro de Apocalipsis. Y les voy a pedir que abran sus Biblias al último capítulo del libro de Apocalipsis. Está al final de tu Biblia. Debería de ser fácil de encontrar. Nos quedamos en el versículo 6. Apocalipsis capítulo 22, verso 6. En adelante, hoy concluimos la carta de Apocalipsis. ¿Cuántos de los que están aquí estuvieron durante todo el estudio? Sí, ok. Si no estuviste durante todo el estudio, no te preocupes, voy a hacer un repaso de todo el libro. No es cierto. Uno, pero bien breve, no se preocupe. Ok. Pues, si se pueden poner de pie, por favor, vamos a leer este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 22, verso 6 en adelante. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Y aquí Jesús hablando, por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Jesús de nuevo, recordándonos, por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Padre, te damos gracias por el libro de Apocalipsis, por tu palabra. Gracias por todo este tiempo que pudimos pasar en él, escudriñándolo, estudiando verso a verso, Señor, capítulo por capítulo. Tu palabra, Dios, que nos has dado a conocer, que quieres que conozcamos.
Y Señor, pido que esta mañana las últimas palabras con que concluye este libro sean alimento para nuestras almas, que nos hablen, que nos redarguyan, Señor, que hagan lo que tiene que hacer, que el propósito de estudiar este libro, Señor, se cumpla en cada una de nuestras vidas, de todos los que hemos estado aquí, Señor, escuchando y aprendiendo de este libro. Pedimos que bendigas a tu iglesia el día de hoy, que nos alimentes con tu palabra y que salgamos de aquí bienaventurados, 100 veces felices, Señor, supremamente bendecidos, así como la promesa que hay en el libro de Apocalipsis, que se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, pasamos un poco más de un año en el estudio de Apocalipsis. Ese no era el plan, pensaba terminarlo antes, pero por las cosas que pasaron y estuvimos estudiando otras porciones de la Escritura. Pero por fin hoy terminamos y hemos visto que desde el inicio del estudio el libro de Apocalipsis es un libro profético. Es un libro que nos revela los eventos del futuro que vienen sobre este mundo. Nos revela cómo va a ser el fin de todas las cosas. Nos revela cuál va a ser el destino final de aquellos que rechazan a Jesucristo y nos revela cuál va a ser el destino final de todos los que han creído en Jesús como Señor y Salvador. Pero el tema supremo de la carta de Apocalipsis es Jesucristo glorificado. Es más, Jesús es el tema supremo de toda la Biblia, de toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Jesús es el creador. Él es la razón por cual todo existe. Y sin Él, nada de lo que existe hubiera existido. En el Evangelio de Juan, él nos dice en el capítulo 1, verso 1 al 3, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 nos dice el apóstol Pablo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles y invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y aquí en el capítulo 22, de verso 13 de que acabamos de leer, Jesús nos dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el primero y el último, el principio y el fin. ¿Ves? Jesús fue el que le dio inicio a todas las cosas y Él es el que le va a poner fin a todas las cosas. Jesús es el tema central y supremo de toda la Biblia y de toda la historia. Y el libro de Apocalipsis nos ha revelado a Jesucristo en toda su gloria, en toda su majestad y en todo su poder. Y nos ha revelado a Jesús y su obra final sobre este mundo. En el capítulo 1 vimos a Jesús revelarse al apóstol Juan en toda su gloria y le dio instrucciones de que escribiera todo lo que él iba a ver e iba a escuchar por medio de visiones. En los capítulos 2 y 3 vimos los 7 mensajes de Jesús a las 7 iglesias de Asia Menor, que en realidad estos 7 mensajes son para todas las iglesias de todos los tiempos. En el capítulo 4 y 5 vimos el escenario en el cielo donde el Padre y Jesús reciben toda la adoración y Jesús es reconocido como el único que es digno de tomar el rollo de la mano del Padre y abrir sus sellos. Y en el capítulo 6 al 18 vimos este tiempo de la gran tribulación, este tiempo terrible que viene sobre todo el mundo, donde Jesús va a desatar toda su ira sobre este mundo que lo ha rechazado, que ha despreciado su salvación, y lo hace a través de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Y vimos que en ese tiempo la iglesia no va a estar presente. No se menciona la iglesia ni una sola vez del capítulo 4 hasta el capítulo 22 se vuelve a mencionar, pero en todo ese espacio no se menciona la iglesia ni una sola vez porque la iglesia ya no está presente. La iglesia va a ser llevada en el rapto porque Jesús viene pronto, hermanos.
Y vimos cómo Satanás y el anticristo y el falso profeta, ellos van a establecer un nuevo orden mundial en ese tiempo y van a controlar todo el mundo. Y vimos que su destino final va a ser el lago de fuego por toda la eternidad. Luego vimos la segunda venida de Jesús con toda su iglesia, con todos sus santos. Y vimos cómo Él va a establecer su reino sobre la tierra por 1000 años. Luego vimos el juicio del gran trono blanco, donde todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida van a ser echados en el lago de fuego por toda la eternidad. Y luego vimos que un ángel, uno de los que tenía las 7 copas de la ira de Dios, le mostró a Juan, le dio un recorrido del nuevo cielo y la nueva tierra, porque este mundo, esta tierra y este cielo va a ser completamente destruido, nos enseña la palabra de Dios. Así que no se encariñen mucho, hermanos. Y este ángel le muestra a Juan el nuevo cielo y la nueva tierra y la nueva Jerusalén, la ciudad santa, donde todos los que han creído en Jesús y su obra en la cruz para el perdón de los pecados van a pasar toda la eternidad en la presencia de Dios y el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto que Juan fue fiel en escribir todo lo que Jesús les reveló por medio del ángel, para que nosotros, los siervos de Dios, la iglesia, supiéramos cómo van a terminar todas las cosas. Ese es el deseo de Dios. Por eso tenemos el libro de Apocalipsis, por eso tenemos la palabra de Dios. Ahora, como les dije al principio y les he estado recordando a lo largo de todo este estudio, el propósito de esta carta de Apocalipsis es de animar, es de consolar, es de fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesús. Pero también se nos ha revelado todo esto para que tú y yo vivamos a la luz de todas estas cosas, para que tú y yo vivamos nuestras vidas en la realidad de que todo esto va a pasar, de que así van a terminar todas las cosas. Entonces, la profecía, la revelación de todos estos eventos futuros no solo tienen el propósito de llenar nuestras mentes de conocimiento, de que sepamos detalladamente cómo va a ser el fin del mundo. La profecía tiene propósito de cambiar nuestra conducta y nuestra manera de vivir, hermanos. Al nosotros saber todo lo que va a suceder en el futuro, de que Jesús viene pronto y que Él le va a poner fin a todas estas cosas, que Él viene a juzgar a los pecadores y viene a consumar la vida eterna para todos los que hemos creído en Él. Todas estas cosas deben afectar nuestra manera de vivir, aquí y ahora. Y esto es algo que nos enseña la palabra de Dios una y otra vez. Juan, el mismo autor de esta carta, en 1 de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, Él nos dice a nosotros, la iglesia: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él. ¿Cuántos tienen esta esperanza puesta en Él? Se purifica, así como Él es puro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13 al 14, el apóstol Pedro nos dice, pero según su promesa. ¿Cuál promesa? De que nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Eso es lo que estamos esperando. Amén. Por tanto, dice Pedro entonces, por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, que esta es su expectativa, que esto es lo que ustedes están esperando, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha y irreprensibles. Por eso el libro de Apocalipsis empieza y termina con una promesa de suprema bendición. En Apocalipsis capítulo 1, verso 3, estudiamos que esta promesa dice bienaventurado, que significa supremamente bendecido, que significa 100 veces felices.
Feliz el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y en el verso 2, verso 7, del capítulo 22, en la última parte del verso 7, se nos dice la misma promesa, de nuevo: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Cuando tú y yo leemos y oyemos y guardamos las palabras de esta profecía del libro de Apocalipsis, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser 100 veces felices, porque nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de vivir, va a cambiar nuestra perspectiva y nos va a ayudar a alinearnos con la eternidad, nos va a ayudar a alinearnos con el plan de Dios, porque ahora conocemos el plan de Dios, ahora tú y yo sabemos cómo van a terminar todas las cosas. ¿Ves? El libro de Apocalipsis tiene el propósito de animarnos, de consolarnos y fortalecernos, pero también tiene el propósito de ayudarnos a cambiar nuestra manera de vivir. Primeramente, para la gloria de Dios, y segunda, hermanos, para que los que no conocen a Dios puedan ver que nuestras vidas son totalmente diferentes. Amén. Para que ellos puedan ver a una iglesia, pueden vernos a nosotros viviendo como que de verdad creemos todo lo que estudiamos en el libro de Apocalipsis, que de verdad nosotros creemos estas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos a la luz de que Jesús viene pronto y de que todo esto va a pasar. Y cuando Él venga, todas estas cosas que estudiamos en el libro de Apocalipsis, y vimos muchas cosas, hermanos, muchas cosas que, si somos honestos, parecen cosas como de una película de ciencia ficción. Vamos a ver mucha destrucción, demonios, va a haber desastres naturales como el mundo jamás ha visto, vienen cosas tremendas. Y así es como termina el libro de Apocalipsis, con unas últimas palabras de exhortación y advertencias de Jesús, de Juan y el ángel. Y 3 veces Jesús nos va a recordar que Él viene pronto. El libro de Apocalipsis nos va a exhortar y nos va a terminar animándonos a nosotros, diciéndonos a nosotros que el propósito de que les mostré todo esto es para que ustedes vivan de una manera diferente a este mundo, para que vivan en santidad, para que vivan con la expectativa de que Jesús viene pronto y que todo esto va a pasar. Ese es el resumen de todo esto. Entonces ya se nos dio toda la revelación. Ya sabemos cómo van a terminar todas las cosas. Ya sabemos que viene el anticristo. Ya sabemos que viene mucha destrucción. Ya sabemos que viene el juicio de Dios. Ya sabemos que nos espera la vida eterna. Y ahora vamos a ver las últimas palabras de Apocalipsis de todo esto. Y no solamente son las últimas palabras del libro de Apocalipsis. Estas son las últimas palabras de todo el canon, de toda la Biblia. Miren, todo lo que el Señor quiso que tú y yo supiéramos, lo puso en este libro, en la Biblia. Todo. No hay más. Tú quieres conocer el corazón de Dios, tú quieres saber lo que Dios quiere que tú sepas, aquí está. Aquí está. No hay nueva revelación. Aléjense de esa gente que dice que son profetas, aléjense de esos falsos apóstoles que dicen que sí reciben nueva revelación de Dios, aléjense de toda esa gente mentirosa y falsos maestros. Tú quieres saber lo que Dios quiere que tú sepas, aquí está en la palabra de Dios. Y estas son las últimas palabras que Dios tiene para nosotros, para la iglesia. Y aquí en el verso 6, el ángel, después de mostrarle la Nueva Jerusalén y el jardín dentro de la ciudad y todo lo que él vio allí, le dice en el verso 6 el ángel a Juan, y Juan diciendo: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida.
Ahora, todas las palabras que has escrito, Juan, todo lo que has oído, todo lo que has visto, son fieles y verdaderas. Y hemos visto que esta frase se ha repetido varias veces a lo largo del libro. Se ha hecho esta declaración. Estas palabras son fieles y verdaderas. Hemos visto que a Jesús también se le llama el fiel y verdadero. Ahora, y esto es algo que es cierto no solamente del libro Apocalipsis, sino de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Toda la palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. Todo lo que está aquí. Y tú y yo podemos estar seguros, tú y yo podemos estar confiados que todo lo que hemos visto en Apocalipsis va a suceder, porque cada palabra es fiel y verdadera. Porque el mismo Dios, dice el ángel, que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento a profetizar, es el mismo Dios que ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder enseguida. En otras palabras, así como se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera venida de nuestro Señor Jesús y todos los acontecimientos, así de la misma manera se van a cumplir todas estas profecías del libro de Apocalipsis, del fin del mundo y de la segunda venida de Jesús. Y hermanos, es asombroso cómo Jesús cumplió cada profecía del Antiguo Testamento al pie de la letra, cada profecía de su primera venida, detallada, con lujo de detalle, de dónde iban a nacer, de que iban a nacer por medio de una virgen, del día exacto de su entrada triunfal a Jerusalén montado en un pollino, de cómo iba a morir clavado en una cruz. Jesús cumplió más de 300 profecías en su primera venida, hermanos. Solo Dios puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él es el único que puede ver el futuro. Y de la misma manera, todo Apocalipsis, por muy raro, por muy extraño que te parezca, se va a cumplir. Y el Señor nos lo ha revelado a nosotros, para que sepamos cómo van a terminar todas las cosas. Entonces, ¿por qué debería de afectar nuestra conducta y manera de vivir el libro de Apocalipsis? ¿Por qué? Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas, hermano. No es un cuento de hadas. No es una película de ciencia ficción. Estas palabras son fieles y verdaderas y todo esto va a suceder. Y no es como tal vez va a suceder. No es como a lo mejor vaya a suceder. No, esto es algo seguro y confiable. Son fieles y verdaderas. Porque Jesús es fiel y verdadero. Y en el verso 7 ahora Jesús habla. Y Él dice, por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí Jesús ahora nos recuerda que Él viene pronto, hermanos. Y esta verdad de que Jesús viene pronto, de que Jesús viene por su iglesia, ha sido el aliento de la iglesia por los últimos 2000 años, hermanos. ¿Sabían eso? Jesús viene. Es más, la iglesia primitiva, ¿sabes cómo se saludaban? Ellos se saludaban con la palabra Maranata, 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 Maranata. Maranata significa Jesús viene, Jesús viene. Así se saludaban. Esta frase no salía constantemente de la boca de la iglesia primitiva, de los santos del primer siglo. Y a lo largo de las generaciones también ha sido la manera que se han saludado los cristianos. Maranata, Maranata. Hoy casi no hablamos de esto. Hoy casi la iglesia en realidad no vive con esta expectativa. La iglesia moderna, que con sus falsos mensajes está promoviendo que se trata de ti, que tu mejor vida aquí, que tú eres importante, que tú eres un rey, que tú eres una reina de Dios y todo el enfoque es en nosotros, puros mensajes de autoayuda y no hablan de pecado, no hablan de que Jesús viene pronto.
Y este era el corazón de los santos del pasado, de la iglesia primitiva. Para esto vivían. Maranata. Jesús viene. Jesús viene. Y esto afectaba su manera de vivir. La iglesia sufrió 200 años de persecución por el Imperio Romano. Y sobrevivió. Y voltearon el Imperio Romano de cabeza. ¿Por qué? Porque vivían sus vidas con esta expectativa de que Jesús viene pronto, Jesús puede venir en cualquier momento por nosotros. La palabra pronto, nosotros lo entendemos como enseguida, ¿no? En el español esta palabra pronto, nosotros asimilamos que enseguida o rápido, por decir, pero la palabra en el original significa, da a entender más bien de repente. Jesús va a venir de repente, cuando menos lo esperemos. En los evangelios ese es el mensaje de Jesús a los discípulos una y otra vez, a la iglesia. Yo vengo pronto, yo vengo como ladrón en la noche, cuando ustedes menos esperen. Estén listos, velen y oren, estén listos, yo vengo. Y cada generación de cristianos se nos manda a vivir con esta expectativa todos los días de nuestras vidas. Y se nos vuelve a recordar aquí que de la bienaventuranza que hay en guardar las palabras de la profecía de este libro. ¿Ves? En el capítulo 1 del verso 3 se nos dijo, bienaventurado al inicio del libro, el que lee y que oye y guarda. Y nosotros ya leímos, ya oímos y ahora nos toca guardar estas palabras, nos toca atesorarla, ponerla en práctica, vivirla. Vivir nuestras vidas a la luz de esta realidad de que todas estas cosas van a suceder, de que Jesús viene pronto, con la expectativa de que Jesús puede venir de repente. Amén. Jesús puede venir en cualquier momento, hermanos. Puede venir antes de que se termine este sermón. Pero ahora Juan va a testificar que él fue el que oyó y vio todas estas cosas. Verso 8, Juan dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora, esta es la segunda vez que el apóstol Juan hace esto. La primera vez fue en el capítulo 19, después de que él vio el escenario en el cielo, en el futuro, cuando están todos los santos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todos están allí con los huéspedes celestiales y allí están todos adorando al Señor, cantando aleluyas al Señor, reconociendo que sus juicios son justos. Y luego vio las bodas del Cordero, y la iglesia en las bodas del Cordero, en esa reunión, en ese evento especial. Y después de que él vio todo eso, él se postró, él cayó de rodillas y empezó a adorar al ángel que le estaba mostrando estas cosas. Y ahora lo hace aquí de nuevo, y lo hace después de que vio la nueva Jerusalén, de que vio que Dios y Jesús van a ser la fuente de vida y luz allí en esa ciudad. Y de ver el árbol de la vida, el río de agua viva, de ver todo este escenario, hizo lo mismo. Fue tanta su emoción que su reacción fue postrarse y adorar delante del ángel. Ahora sabemos que Juan no lo estaba haciendo con malicia o con malas intenciones. Solo imagínense todo lo que él estaba viendo, todo lo que se les reveló. Y si él, el apóstol Juan, este gigante en la fe, al ver y oír todas esas cosas, lo provocó a tirarse de rodillas y adorar, imagínense cuál va a ser nuestra reacción cuando veamos todas estas cosas.
Creo que la reacción es correcta, vamos a adorar. Aquí Juan la regó porque adoró al ángel, pero su reacción fue la correcta, adorar. Pero no al ángel, sino a Dios, hermanos. Y es lo que el ángel hace aquí, el ángel lo vuelve a corregir. Dice, no Juan, no me adores a mí, yo soy un siervo igual que tú y todos los demás. Adora a Dios, adora a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que es digno de nuestra adoración, hermanos. Dios, Jesús, Él y solamente Él. Y no hay excusa para adorar a nadie más que a Dios. A ningún ángel, a ningún apóstol, a ningún santo, a ninguna virgen, nadie, a ningún ser creado debe de recibir adoración, solamente el Creador. Dios, el único Dios verdadero. Y en el verso 10, el ángel parece que le sigue diciendo, también me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El ángel le dice ahora a Juan, Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro. El libro de Apocalipsis, hermanos, es un mensaje que se debe de proclamar. Es un mensaje que se debe de difundir. Su mensaje es importante y necesita ser predicado. La iglesia necesita escucharlo. La iglesia necesita conocer bien el libro de Apocalipsis para que lo dé a conocer a los demás. El ángel le dice a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro. No las escondas, no las cierres. Testifica de ellas. Pues el Señor nos ha revelado todo esto con ese propósito también. Nos ha dado a conocer todas estas cosas para que nosotros darlas a conocer a los demás. Y tristemente, pues no en todos los casos. Hay muchas iglesias que gracias a Dios enseñan el libro de Apocalipsis. Pero a la misma vez también hay muchas iglesias, tristemente, que han ignorado el libro de Apocalipsis, que lo han cerrado y no lo enseñan en muchas iglesias. Es la responsabilidad de la iglesia difundir su mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, hermanos. La venida de Jesús está cerca. Y esta frase que está cerca, esto quiere decir que es inminente, que no puede pasar en cualquier momento. No hay ningún otro evento que tiene que suceder para que Jesús pueda venir por su iglesia. Todas estas cosas van a pasar y pueden suceder en cualquier momento. La venida de Jesús es inminente. Él viene pronto y por eso no podemos sellar las palabras de la profecía de este libro. Las tenemos que proclamar. Yo sé que es incómodo hablar del juicio. Yo sé que a veces nos es incómodo hablar de estas cosas a las personas. Y les voy a decir por qué. Porque muchas de las veces, bueno, la mayoría de las veces, la gente nos va a mirar como que si estuviéramos locos. Nos da temor, hermanos. Nos importa demasiado lo que la gente piense. O nos incomoda hablar del juicio de Dios, de que Él va a castigar, que Él tiene que castigar. Pero ¿saben algo, hermanos? Cuando tú y yo hablamos de esas cosas, y tenemos que hablar de estas cosas, ¿saben lo que hace eso cuando hablamos de las malas noticias primero? Eso magnifica las buenas noticias. Eso magnifica la gracia de Dios. Eso magnifica el Evangelio. Porque no solamente estamos llamados a hablar de juicio y de la condenación que viene, sino hablamos de que Jesús proveyó una manera para poder escapar de estas cosas. Amén. Y esto es lo que hace que sea glorioso, majestuoso. Que Dios, sin tener necesidad de por salvarnos, no tenía por qué hacerlo. Él podía juzgarnos y mandarnos a todos al infierno y Él seguiría siendo santo y justo, porque todos somos pecadores y todos lo merecemos. Pero por su amor y por su gracia y su grande misericordia,
Él proveyó una manera para nosotros. Tenemos que compartir todo. El libro de Apocalipsis no debe de estar sellado. Tú y yo tenemos la responsabilidad de proclamar estas cosas. Tenemos la responsabilidad de testificar de todas estas cosas, por muy incómodo que sea. Hay un muchacho que donde voy y me corto el cabello y corta muy bien el cabello. No tengo mucho, por eso yo creo no batalla, pero... Y desde la primera vez que fui, ahí estoy ahí sentado y preguntándome cómo le empiezo plática, cómo le hablo, y le hablé del infierno. Me miró medio raro y todo, pero le hablé del infierno para luego hablarle de la gracia y la misericordia y la salvación que hay en Cristo Jesús. Y voy a ser honesto, también para mí fue incómodo un poquito al principio. Ya lo invité a la iglesia varias veces, dijo que sí, a ver cuándo se eche una vuelta, pero no ha venido. Pero tenemos que hablar de estas cosas por muy incómodo que sea, hermanos. Y fue más incómodo para mí porque me estaba cortando aquí atrás con una navaja y estaba medio incómodo. Mi vida estaba como en sus manos allí, ¿no? Pero tenemos que hablar. Mira, en el libro de los Hechos, cuando Jesús les dice a los discípulos, en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y después de decirles estas palabras, se nos dice allí que Jesús fue elevado al cielo y que una nube los recibió y que los discípulos se quedaron viendo a Jesús, mirando al cielo así, viendo este escenario con la boca abierta, asombrados de lo que estaban viendo, de cómo fue recibido por una nube nuestro Señor Jesús. Y se nos dice que 2 ángeles se les aparecieron y les dijeron a los discípulos, en Hechos 1:11, varones, galileos, si ahí están así. Y los ángeles dice, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. ¿Por qué debemos de ser testigos? ¿Por qué no debemos de sellar las palabras de la profecía de este libro? Porque Jesús viene, hermanos. Porque Él viene. Él viene y Él viene pronto. Y vivir a la luz de la venida de Jesús es vivir proclamando y compartiendo las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué importa si la gente dice que tú estás raro y que estás loco? No importa, eso no importa. Lo importante es que tenemos que dar a conocer este mensaje. Miren, tú y yo no somos responsables de salvar a nadie. Y gloria a Dios porque no podemos salvar a nadie. Amén. No podemos. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace por medio de su palabra, de su mensaje, hermano. Nuestra responsabilidad es proclamarlo y vivirlo. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. Y de eso vamos a rendir cuentas nosotros. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, hermanos. Habla, comparte. Tú no vas a salvar a nadie. No importa si eres elocuente o si hablas bien o si no hablas bien. Aquí hay un perfecto ejemplo de que eso no importa. Porque Dios es el que salva. Él solamente quiere un corazón dispuesto. En el verso 11... Aquí se nos sigue diciendo, creo que parece que es el ángel hablando, dice que el injusto siga haciendo injusticias y que el impuro siga siendo impuro y que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Ahora, lees esto y pareciera como que se está animando al injusto
y al impuro a seguir viviendo como injusto y como impuro. Bueno, si eres injusto, pues síguele. Si eres impuro, síguele. Esa es como la impresión como que se está dando aquí, pero sabemos que ese no es el corazón de Dios. Amén. El corazón de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Nos dice 1 Timoteo, lo dice el apóstol Pedro, que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Tristemente, sabemos que no todos van a venir al arrepentimiento. Y creo que eso no es lo que está diciendo aquí este texto, porque estaría contradiciéndose con el mensaje de toda la palabra de Dios. Dios es un Dios de gracia, Él quiere salvarte. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pues, veamos que acaba de decir el ángel a Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro. Y creo que la mejor manera que podemos entender esto es que está diciendo, bueno, si el injusto y el impuro rechaza este mensaje, pues que siga siendo injusto y siga siendo impuro para siempre. Si las advertencias de este libro no son suficientes para que el pecador se rinda delante del Señor y se arrepienta, el Señor no tiene nada más que decir. No hay más. Este es el único mensaje que te puede salvar. Entonces, si viviste como injusto e impuro y rechazaste la salvación en Cristo, morirás como injusto y como impuro. Lo que fuiste en esta vida va a quedar sellado por toda la eternidad. Así es como creo que lo podemos entender. Y los que son justos y santos, los que son salvos, los que conocen al Señor, pues que las palabras las palabras de la profecía de este libro, que los impulsen, que los animen a seguir practicando la justicia, a seguir viviendo como santos. Amén. Verso 12. Aquí Jesús hablando de nuevo, y vamos a leer hasta el 15. Y por segunda vez nos dice: por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Y aquí ahora por segunda vez Jesús nos dice que Él viene pronto. ¿Por qué lo está repitiendo Jesús? Porque Jesús quiere que la realidad de que Él viene pronto impacte nuestras vidas, hermanos. Que vivamos ansiosos y expectantes y listos, porque Él puede venir en cualquier momento. Y cuando tú y yo vivimos así, miren, cuando esta es nuestra realidad, cuando vivimos con esta perspectiva, ¿sabes lo que va a pasar en tu vida? Tú le vas a servir al Señor con todo tu corazón. Vas a estar haciendo buenas obras para el Señor, para la gloria de Dios. Tú vas a trabajar para el Señor. Miren, hermanos, lo único que tiene valor eterno y que va a ser recompensado es todo lo que hacemos para y por Jesús en este mundo. ¿Ves? En el reino de Dios no hay obra grande y no hay obra pequeña. Para nosotros sí, nosotros medimos las cosas así. Hay obra grande, obra pequeña. En el reino de los cielos no mide las cosas así. En el reino de los cielos se mide lo que hiciste. Lo hiciste para el Señor con todo tu corazón. Eso es lo que importa, porque hasta el acto más pequeño que pudiera parecer para nosotros, si lo hacemos por amor a nuestro Señor Jesucristo,
Hasta el acto más pequeño que en nuestros ojos va a ser recompensado por Jesús. Mateo 10:42. Jesús dice a los discípulos: y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Hermanos, no hay obra, no hay sacrificio que Dios nos recompense cuando lo hacemos con todo el corazón. Tú y yo no le podemos dar más a Dios de lo que Él nos va a dar a nosotros. Esa es una batalla que tú y yo vamos a perder siempre. Su corazón es recompensar todo lo que nosotros hagamos por Él. Todas nuestras obras, cuando las hacemos por amor a Él. Y Él nos dice: yo vengo pronto y mi recompensa conmigo. Todo lo que hagan por amor a mí será recompensado. Y todo lo que Jesús promete, Él lo cumple, hermanos. Y esta es una de las maneras que Dios ha decidido animarnos a nosotros. Él no tiene que recompensarnos. Fíjate, Dios nos capacita, nos da su Espíritu Santo, nos da el poder, pone en nuestros corazones el querer como el hacer, para hacer buenas obras, para servirle a Él, y Él todavía decide recompensarnos. Está pesado nuestro Dios, ¿no? Es un Dios de gracia, hermanos. Y Él no puede mentir. Él es el alfa y el omega, las dos, la primera y la última letra del alfabeto griego. Él es la fuente de todo conocimiento. Él es el primero y el último. Él es el principio y el fin. Y este título se le atribuye a Dios en el Antiguo Testamento, en muchas partes del Antiguo Testamento. Y ahora aquí Jesús se llama a sí mismo. Aquí Jesús está hablando. Amén. Aquí Jesús mismo está hablando. En el capítulo 1, verso 8, muchos estudiosos y pueden... hay este debate que allí está hablando Dios, el Padre, diciendo: yo soy el alfa y el omega. Ok, pero aquí claramente Jesús es el que está hablando. Y Él es el que está diciendo y se está atribuyendo este título: yo soy el alfa y el omega, primero y último, el principio y fin. ¿Y sabes por qué lo puede hacer? Porque Jesús es Dios. Hermanos, Él es deidad, Él es Dios eterno, Dios Padre, Dios Hijo, los dos uno son. Jesús es el principio, es todo lo de en medio y es el fin de todo cristiano. Amén. Él es todo. No podemos dejar Jesús afuera de nada, porque sin Él no hay nada, hermanos. Y ahora nos da la séptima y última bienaventuranza. El libro de Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. Y esta es la última, la séptima y la última aquí. 100 veces felices. Supremamente bendecidos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. En otras palabras, bienaventurados los que viven en santidad, los que obedecen los mandamientos de Dios. Miren, sabemos que obedecer sus mandamientos y vivir en santidad no es lo que nos da la entrada al cielo. Amén. Nadie va a entrar al cielo porque obedeció mandamientos o porque vivió en santidad. Nadie. No es por obras. Pero obedecer sus mandamientos y vivir en santidad son la evidencia de que tú en realidad has sido salvo. Amén. Estas cosas van a estar en tus vidas, en diferentes medidas, pero van a estar allí. Vamos a estar obedeciendo los mandamientos del Señor. Vamos a estar buscando vivir en santidad.
Porque si de verdad somos salvos y si estamos viviendo a la luz de que Jesús viene pronto, esto va a afectar nuestra manera de vivir. Regresamos a lo mismo. Estas cosas tienen que impactarte. Tienen que ir mucho más allá de estar aquí sentados esta mañana, escucharlo y escucharlo y escucharlo y decir amén y amén y amén. Tiene que ir mucho más allá de eso. Tú tienes que vivir allá afuera, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que tú pises. Tienes que vivir de una manera diferente. Tienes que vivir de una manera diferente. Si tú y yo estamos viviendo para lo eterno, si tú y yo estamos esperando ir al cielo donde no hay pecado, porque ahí es donde estamos esperando ir, ¿verdad, hermanos? Vamos a ir al cielo donde no hay pecado, amén. Entonces, no vamos a estar jugando con el pecado aquí ahorita. Vamos a esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo a vivir en santidad, en obediencia a los mandatos de Dios. La esperanza viva que tú y yo tenemos en Jesucristo tiene que afectar nuestras vidas. Y tristemente muchos cristianos no viven como si Jesús fuera a venir pronto. No viven como que si fueran a pasar toda la eternidad en la presencia de un Dios santo y puro, donde no hay pecado. La triste realidad, hermanos, es que hay muchos cristianos, hay muchas personas que profesan ser cristianas, que viven como ateos. Viven buscando solamente disfrutar sus vidas al máximo aquí. Todo se trata de ellos. Y estoy hablando de vivir al máximo a la manera del mundo. Viven como que si esto fuera todo, hermanos. Sí, debemos de vivir al máximo, pero para Dios. Con una expectativa eterna. Porque esto no es todo. Esta vida no es todo. Este mundo no es todo. Todo esto se va a acabar. Pero vivimos como que si nunca se fuera a acabar. Como que si después de esto no hay nada. La verdadera vida va a ser allá. Va a ser la vida eterna. Va a ser cuando Jesús venga por nosotros. Va a ser en la eternidad, no es aquí. Si tú eres cristiano, si tú eres un seguidor de Jesucristo, tú tienes que entender, escúchame bien, tú tienes que entender que la razón por cual tú sigues aquí, la razón por cual nosotros estamos aquí, es para servir al Señor. Por eso estás aquí, para vivir para Él, para ser testigos de Él, para glorificar su nombre con nuestras vidas. Pero muchos cristianos o personas que profesan ser cristianas no lo están haciendo. Muchos viven solo para sus propios intereses y no para los intereses de Dios. Muchos cristianos que no quieren hacer nada para Dios, no quieren sacrificar nada. No quieren dar nada de sus recursos o de su tiempo a la obra de Dios. No quieren dar nada. Y si dan, lo hacen con reservas, lo hacen con mediocridad, no lo hacen con excelencia para el Señor. Lo hacen ahí se va. Y le dan prioridad a todo lo demás, menos a la obra de Dios y su relación con Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Si estamos viviendo a la luz de que Él viene pronto, de que todo esto se va a acabar, de que nos esperan nuevos cielos y nueva tierra, vida eterna en la presencia de Dios.
Hay muchos cristianos que solamente vienen a la iglesia los domingos, otros solamente vienen los miércoles o el jueves, cuando sea el día de culto, y creen que le están haciendo un favor a Dios. Y el resto de la semana viven sus vidas como el resto del mundo. Dicen que conocen a Dios, pero viven como si no conocieran a Dios. Invierten y dedican sus vidas buscando la felicidad, buscando solamente pasándosela bien, porque han creído en el falso mensaje de la iglesia moderna, de que Dios quiere que tú seas feliz. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú seas feliz. Todo se trata de ti. Dios no quiere que seas feliz. Dios quiere que tú seas santo porque Él es santo. Es lo que Él quiere. Y cuando hablo de que Dios no quiere que seas feliz, hablo de que Él no quiere que tú seas feliz o que busques la felicidad de la manera que la busca el mundo, en los placeres del mundo, en el pecado. Eso es lo que Él no quiere. Él quiere que seamos 100 veces felices. Él quiere que seamos verdaderamente felices, que seamos supremamente bendecidos. Y la única manera que vamos a poder ser verdaderamente felices y bendecidos es cuando vivimos en santidad, cuando lavamos nuestros vestidos, cuando caminamos en obediencia a sus mandatos. Allí es donde tú y yo vamos a encontrar la verdadera felicidad, hermanos. Los placeres están en la presencia de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar la verdadera felicidad, porque estamos viviendo como los que tienen derecho al árbol de la vida y los que pueden entrar por las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. Amén. Y no solamente hemos creído en Jesucristo, hemos creído todo lo que Jesucristo ha dicho aquí en su palabra. Todo, hermanos. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, idólatras y todo el que ama y practica la mentira. En otras palabras, todos los que rechazan la obra de Jesús, todos los que murieron en sus pecados, ellos no tienen derecho al árbol de la vida y no pueden entrar por las puertas de la ciudad. Ellos están afuera, en el lago de fuego, por toda la eternidad. Verso 16, Jesús dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Jesús aquí confirma personalmente que Él es el autor de todas estas cosas y que las dio a conocer para las iglesias de todos los tiempos. Las dio para que tú y yo las conozcamos estas cosas, sepamos estas cosas. Y se identifica con uno de sus títulos mesiánicos que se encuentra en el Antiguo Testamento: la raíz y la descendencia de David, mostrando aquí que Él a la misma vez es el creador del rey David y es descendiente del rey David. Y también se identifica como el lucero de la mañana. Esta carta, el libro de Apocalipsis, es directamente del corazón de Jesús para su iglesia. Verso 17: el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Y tenemos una invitación. Ahora, aquí hay algo de debate o diferentes opiniones de los estudiosos de la Biblia. Algunos creen que el Espíritu y la iglesia aquí están diciendo: ven, Jesús. Otros creen que el Espíritu y la iglesia están haciendo una invitación
a los que no son cristianos. Ahora, cualquiera de las dos que sea, de cierta manera son verdad. El clamor del Espíritu y el clamor de la iglesia debe de ser, es ven, Señor. Amén. Pero también el mensaje del Espíritu y de la iglesia para los perdidos es ven. Amén. Ese es el mensaje que a ti y a mí se nos ha dado. Ven a Jesús. El mensaje de la iglesia para el mundo no es un mensaje de exclusión, es un mensaje de inclusión. Ven al Señor. Y el que oye y crea, que también diga, ven. Ahora, ¿quién puede venir? Y aquí sí se hace una invitación. El que tenga sed. El que tenga el deseo de venir a Jesús puede tomar gratuitamente del agua de la vida. Y qué hermoso que el libro de Apocalipsis, después de ver todas estas cosas horrendas, después de ver todas estas cosas feas, y ha habido invitación tras invitación a lo largo, pero termina también aquí con una invitación para los perdidos. Si tú estás aquí y tú no conoces a Jesús como Señor y Salvador, Él esta mañana, el Espíritu y la iglesia te dicen, ven. Jesús te dice, ven. Si tú tienes sed y te has dado cuenta que nada en este mundo puede saciar esa sed, ese vacío que hay dentro de ti, Jesús te dice, ven, porque solamente Él puede saciar esa sed. Él te hace esta invitación esta mañana y Él puede hacerte esta invitación porque Él pagó el precio en la cruz. Él tomó tu lugar para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven y conoce hoy a tu Creador si tú no eres cristiano. Ven para que seas salvo. Ven para que todos tus pecados sean perdonados. Ven para que puedas nacer de nuevo. Ven para que puedan fluir desde lo más profundo de tu ser ríos de agua viva. Ven. Ven al Señor. Y el libro de Apocalipsis termina con una fuerte advertencia. Una fuerte advertencia. Versos 18 al 19. Aquí no se sabe, hay debate también si está hablando Jesús, está hablando el ángel o está hablando Juan. Y la verdad, no importa. Es la palabra de Dios. Amén. Y esa es su autoridad. Entonces, es de parte de Dios. Lo haya dicho quien lo haya dicho. Pero dice verso 18, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Ahora, esta verdad no solo se aplica para el libro de Apocalipsis, también se aplica para toda la palabra de Dios. En Deuteronomio también se dice lo mismo. En Proverbios 35 al 6 también se nos dice, probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Dios tiene su palabra en muy alta estima. Un salmo dice que Él ha puesto su palabra al par o sobre su propio nombre. La palabra de Dios la tiene Dios en muy alta estima. ¿Por qué? Porque como ya vimos, toda palabra es fiel y verdadera. No hay mentira, no hay engaño en ella. En ella está el único mensaje de salvación. Y cuando alguien le añade o le quita su palabra, está alterando el único mensaje que Dios ha provisto para que la gente pueda ser salva. Y muchas sectas y muchos falsos maestros han hecho esto.
le han añadido y le han quitado a la palabra de Dios. Y su mensaje es un mensaje que maldice. Es un mensaje que no puede salvar porque han torcido y han corrompido la palabra de Dios. Por ejemplo, los mormones. Ellos hablan de Jesús, ellos usan la misma Biblia que nosotros y tienen otros libros que ellos han añadido, que la han puesto al par y han dicho que tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Ellos te dicen cosas como que Satanás era hermano de Jesús. Ellos niegan que Jesús es Dios, su deidad. Ellos te dicen que todos somos dioses. Ellos predican a otro Jesús y no es el Jesús de la Biblia. Los testigos de Jehová han hecho lo mismo. Dicen que Jesús es solamente un profeta, un buen hombre, que es el ángel Miguel. Le han quitado su deidad, han rebajado a Jesús, han hecho a Jesús menos de lo que la misma palabra de Dios dice que Él es. Su mensaje es uno de maldición y no puede salvar a nadie. Y el Señor promete traer las plagas que están escritas en este libro y quitar su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa a cualquiera que añade o quite de las palabras de esta profecía. Pablo dice en Gálatas 1, 8, 9 algo similar, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, dice, sea anatema, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les ha anunciado un evangelio contrario al que recibieron, sea maldito, sea anatema. En otras palabras, hermanos, no te metas con el libro. No le quites, no le pongas. Déjalo como está. Sus palabras son sagradas, son fuente de vida y salvación. Y el que le añade o el que le quite, le va a ir muy mal. Muy mal. Las sectas, los falsos maestros, los falsos profetas, los apóstoles, ellos le añaden y quitan a la palabra de Dios, tuercen y corrompen el mensaje de Dios, y ese mensaje no puede salvar a nadie. Solamente la palabra pura de Dios puede convertir el corazón, hermanos. Primera de Pedro 1:23 dice el apóstol Pedro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo viniste a la salvación? ¿Cómo fue que tú naciste de nuevo? ¿Porque alguien te puso en mano y caíste al suelo? Si no naciste de nuevo, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, entonces tú no has nacido de nuevo. Miren, en el cuerpo de Cristo hay hermanos que amo y respeto, que creen que este verso enseña que un cristiano puede perder su salvación. Y en el cuerpo de Cristo hay estas dos opiniones. Hay un grupo que creen que no se puede perder la salvación y hay un grupo que cree que sí se puede perder la salvación. Yo estoy en el campo de que no creo que se puede perder la salvación. Y les voy a decir por qué. Miren, un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo por la palabra de Dios, no le quita ni le añade a la palabra de Dios. No lo haría. Ahora, esto quiere decir que si interpreto un pasaje diferente a otro o cosas así, hay lugares,
Hay cosas en la Biblia que podemos tratar con mano abierta y tener diferencias de opiniones, siempre y cuando no sea el fundamento, el mensaje que puede salvar. Hay unas diferencias de eso. Y yo sé que si a veces podemos interpretar algunas cosas guiado y podemos tal vez errar, Dios conoce nuestro corazón. Y Dios está hablando aquí más bien de personas que intencionalmente con malicia están torciendo o cambiando lo que dice la palabra del Señor. Y yo creo que un verdadero cristiano no haría eso. Y los cristianos o las personas que profesan ser cristianas, que hacen esto, solamente muestran que en realidad no son cristianas. ¿Por qué? Miren, en el Evangelio de Juan, Jesús dijo en Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, fíjate, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Un verdadero discípulo permanece en la palabra del Señor, no cambia la palabra del Señor, no tuerce la palabra del Señor. En Juan 14:23, Jesús también dijo, si alguien me ama, guardará mi palabra. Un verdadero discípulo de Jesús no le quita ni le añade a la palabra de Dios. Puede errar en una interpretación, puede tener una diferente opinión de ciertos pasajes, sí, pero no le tuerce y no cambia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús y amamos su palabra. Y todos los que han profesado ser cristianos y han torcido y corrompido la palabra de Dios, revela que de verdad no es cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque en el Evangelio de Juan, Jesús dijo, capítulo 10, y creo que leímos este pasaje el domingo pasado. Jesús dice, Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. ¿Qué dice? ¿Con ganas? Una vez más juntos. Y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y yo y el Padre somos uno. Miren, no se trata que si se puede perder la salvación o no. Creo que es la pregunta incorrecta que hacemos muchas veces. Se trata que si de verdad eres salvo, de verdad conoces al Señor, de verdad eres una de sus ovejas, de verdad oyes su voz y lo sigues. De eso se trata. Y si tú eres uno de los que has sido puesto en las manos de Jesús por el Padre, tú puedes estar seguro y confiado que nadie te puede arrebatar de allí y que tú no puedes, y que dice, y que jamás perecerás. Y por eso creo que un verdadero discípulo de Jesús no le quita ni le añade a la palabra de Dios. Mi humilde opinión. Y sé que hay algunos que tal vez difieren. Y el libro de Apocalipsis termina con el verso 20 y 21. El que testifica de estas cosas, aquí sí es Jesús hablando, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Tercera vez que Jesús dice esto. Sí, vengo pronto. Amén. Y el apóstol Juan dice, ven, Señor Jesús. Juan pudo decir, ven, Señor Jesús, porque él estaba listo. Amén. Él estaba listo. Él vivió su vida
aguardando la venida del Señor. Así como Pablo nos manda a todos los cristianos en Tito capítulo 2, verso 11 al 13. Pablo allí nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Amén. Se ha manifestado la gracia de Dios en Cristo Jesús, el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dice que trayendo salvación a todos los hombres, haciendo disponible la salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria y justa y piadosamente. ¿Cómo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y así vivió su vida el apóstol Juan. Así vivieron sus vidas los cristianos de la iglesia primitiva. Así han vivido sus vidas los cristianos a lo largo de todas las generaciones. Por eso Juan pudo decir, ven Señor Jesús. Él vivió en este mundo de manera sobria, justa y piadosamente, negándose a la impiedad y los deseos mundanos, y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y así es como debemos de vivir todos los que nos llamamos cristianos. Amén. Y todos los que viven así, todos los que viven de esta manera, podemos decir junto con el apóstol Juan, ven Señor Jesús. ¿Puedes decir tú eso esta mañana? ¿Estás listo? ¿Puedes decir tú con toda la confianza, ven Señor Jesús? ¿Podemos decir todos juntos? Si de verdad lo crees, todos juntos, podemos decir, 1, 2, 3, ven Señor Jesús, ven. Amén. Y el último libro del Antiguo Testamento termina con una maldición, pero el último libro del Nuevo Testamento termina con gracia. Verso 21. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Efesios 2, 8 al 9 se nos dice que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, y eso no procede de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por gracia, y el libro de Apocalipsis termina con gracia. Y sabes, la mayoría de las cartas de Pablo empiezan con gracia. Gálatas 1:3 nos dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1:2, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos nosotros viviendo en el tiempo de la gracia, hermanos. Y es tiempo de dar a conocer este mensaje. Miren, el Señor continuamente quiere darnos de su gracia. Amén. La vida cristiana empieza con su gracia. Y el Señor nos sostiene por su gracia. Y vamos a terminar la carrera de la vida cristiana por su gracia. Amén. Y hemos terminado con nuestro estudio de Apocalipsis.
por su gracia. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar.